importantísima reunión, señor alcalde. Sí, efectivamente, hoy pudimos tener la oportunidad de reunirnos con los COCODES del municipio de Santa Cruz del Quiché, en donde se les dio a conocer la postura de la municipalidad en cuanto a algunas leyes que el Congreso ha estado emitiendo. Aparte de eso, también se les compartió la forma en que se está trabajando por parte de la municipalidad, pero lo más importante fue el tocar una ley que creemos nosotros que va a perjudicar grandemente a la municipalidad como a la población, como lo es la ley de telecomunicaciones, en donde realmente le están quitando la autonomía a la municipalidad, le están quitando el derecho de privacidad de los vecinos, tomando en cuenta que esta ley estipula que si la empresa decide ubicar una antena en el Parque Central, pues lo puede hacer. Si la empresa decide colocar una antena en un terreno de propiedad privada de algún vecino, pues también lo puede hacer. Yo creo que eso está atentando en contra de la población del municipio, ¿por qué no decirlo? En contra del país, y por esa razón nosotros tomamos la postura también de oponernos a esta ley, a la ley de telecomunicaciones, a la ley Monsanto, ley de vegetales, al tema de la hidroeléctrica, etcétera. Mire, hay varios puntos y varios temas que el día de hoy tocamos con los presidentes de COCODES de las diferentes comunidades, y yo creo que fue una actividad muy importante porque tuvimos la oportunidad de aclarar algunas dudas y de darles a conocer realmente la forma en que estamos trabajando y queremos sacar adelante nuestro municipio. Bueno, es para informar, digamos, a los representantes de las comunidades sobre el trabajo que se está realizando para expulsar esas leyes que vienen a perjudicar a nuestro pueblo de Santa Cruz, pero en sí a toda Guatemala, ¿verdad? Pero específicamente al pueblo de Santa Cruz. Ahora, de nuestra parte, felicitar a la corporación municipal porque ellos han entendido y están apoyando, digamos, al pueblo, pero en sí a las futuras generaciones para que no sufran, digamos, de las consecuencias de estas leyes, ¿verdad? Más nos referimos a la ley de telecomunicaciones que hace poco pues se dio la vista pública en la Corte de Constitucionalidad, y en donde participamos 14 sectores muy importantes, fuerzas vivas del país, ¿verdad? Hasta el CACIF, digamos, en contra de esa ley, el alcalde municipal de la capital, el señor Arsteu, y así otras entidades. Pero especialmente, digamos, lo que a mí me satisface y me enorgullece es que la corporación municipal, el alcalde municipal de Santa Cruz, digamos, están haciendo todo lo posible, todo el esfuerzo posible para contribuir a la expulsión de esa ley, y este es algo pues que no cualquier alcalde lo hace. Nosotros, si hacemos un análisis en el departamento del Quiché de cuántos alcaldes realmente están comprometidos con su pueblo, yo diría que son muy pocos, ¿verdad? Entonces yo sí de veras valoro a la corporación municipal, digamos, en cuanto a su capacidad de análisis y sobre todo su valor para decir las cosas tal como son, ¿verdad? Y yo creo que esperamos de veras que el pueblo de Santa Cruz del Quiché también apoyen al alcalde, al trabajo que está realizando, porque como yo les digo, no solo se está fijando, digamos, en arreglar calles, en arreglar carreteras, en construir escuelas, en construir puentes, sino que está construyendo la vida de las futuras generaciones para que puedan cambiar de vida y logremos pues un mejor nivel de vida.